Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Espero que hayan tenido un agradable día y bendecido en el Señor. También agradecerles el hecho de su interés por seguir escuchando y aprendiendo porción de la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual. Así que bienvenido sea, hermano y hermana, en esta noche a nuestro tiempo de meditación de la palabra de Dios, la cual va a estar basada en esta noche en el Salmo número 64, versículo 10. Así que voy a pedirle de favor que abra su Biblia en el Salmo número 64, versículo 10. Si prefiere leerlo en pantalla, está bien, no hay ningún inconveniente. Así que vamos a leer este versículo. Y si tiene la amabilidad de leerlo junto conmigo en voz alta desde su lugar donde está en este momento, y así me acompaña en la lectura, posteriormente voy a hacer una oración para que Dios nos enseñe y nos dirija en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios así: se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias te damos por esta noche. Gracias porque hemos podido constatar tu presencia entre nosotros y en nosotros durante el día, en todo lo que hemos llevado a cabo, en todo lo que hemos hecho. Gracias porque nos has dado la bendición de poderlo disfrutar sabiendo que tú estás a nuestro lado y has estado aprobando y has estado dirigiendo nuestras vidas. Te ruego que bendigas la meditación de esta noche para gloria de tu nombre y para nuestra bendición y beneficio espiritual. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. El Salmo 64, hermanos, es una batalla épica, le podremos llamar de esa forma, entre dos bandos. David está escribiendo, obviamente movido y supervisado por el Espíritu de Dios, y está expresando lo que había dentro de su corazón respecto a lo que estaba viviendo en aquel entonces. Ya hemos constatado y hemos verificado, por usar este término, cómo David se sentía cuando pues las situaciones estaban marchando no de acuerdo a lo que él esperaba que sucedieran. Así que los salmos están manifestando lo que estaba ocurriendo dentro de sí, de David y también, o del X salmista, y también lo que estaba ocurriendo en su entorno. Así que en este caso el Salmo número 64 nos describe claramente una fuerte batalla que hubo entre dos bandos, David estando en medio. Dice David que había personas en su alrededor, en su medio, que estaban conspirando en contra de David, de él mismo. Estaban levantando complots, estaban tratando de sacar su arco y asaetear, tomar la saeta y colocarla en la mirada del blanco que era David para hacerle caer y desistir de lo que estaba haciendo, es más, de su propia vida. Así que los malos, los adversarios se juntaban, conspiraban en contra de él en lo secreto, describe David, y pensaban, hacían una investigación profunda, como tan profundo era la maldad de sus propios corazones, así lo describe el salmista. Y empieza del versículo 1 hasta el versículo 6, cómo los malos, sus adversarios, atacaban a David con sus arcos y con sus flechas, y lo estaban dañando con sus palabras, con sus complots y conspiración y opresión del enemigo. Pero del versículo 7, 8 y 9 vemos la respuesta de Dios. Vemos el otro bando, el amigo invisible, o el bando invisible a los ojos de los adversarios, pues era Dios. Así que David tomó un arma que no miraban ellos, el arma de la oración, con la cual le clama a su Dios. Y Dios responde con una saeta, con una sola saeta, con una sola flecha, la apunta hacia sus enemigos y con una sola los derriba. Son enemigos vencidos. Viene y les va a ir mal. Dice David que a los enemigos, cuando reciban su merecido por parte de Dios, después
de las conspiraciones y después de estar en contra del ungido de Dios, dice, van a dejar de ser. Y en el versículo 10, que es el versículo leído previo a la oración, pues es el gozo de David al saber que Dios está con él y que los malos finalmente no se salieron con la suya, aunque en un principio Dios permitió que maquinaran, que planearan, incluso que dañaran al propio David. Pero finalmente Dios está con los suyos y Dios está con el justo, dice David, Dios está conmigo. Y finalmente Dios me va a vengar, Dios me va a proteger y la venganza será de Dios. Yo solamente oré y Dios hizo el resto. El versículo 10 vemos tres aspectos muy importantes del actuar, o más que del actuar, de cómo David estaba percibiendo la situación que estaba ocurriendo. Una vez que hubo esa lucha, esa guerra entre los enemigos de David y Dios, y David en medio utilizando su mejor arma que el Hijo de Dios tenemos, que se llama oración. Eso es lo mejor, hermanos. Cuando nos encontramos en problemas, cuando estamos en situaciones frente a adversarios fuertes, cuando nos encontramos frente a situaciones perturbadoras, aquellas situaciones angustiosas, cuando vienen a nuestra vida esas pruebas que hacen que nuestra fe sea tambaleada como un manojo de trigo con el viento, aquellas situaciones que vienen a generar en el corazón del creyente inseguridad, inestabilidad, aquellas situaciones que el enemigo provoca utilizando a personas, a allegados, a conocidos, a hermanos, a familiares, a compañeros de trabajo, para nuestro daño personal, para un perjuicio a nivel individual. Cuando las situaciones van aparentemente en decadencia, lo que nos va a generar y lo que nos va a dar estabilidad, esa es la palabra correcta, lo que nos va a dar estabilidad en nuestra vida social, en nuestra vida emocional, en nuestra vida moral, en nuestra vida espiritual y en todos los ámbitos de nuestro ser entero, es la oración. Ese es el arma más poderosa que tenemos, no es la conspiración, no es el esperar que el enemigo venga y hacerle frente. Cuando digo enemigo me refiero a los demonios y a las malas influencias. Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra las huestes celestiales de maldad. Así que la lucha que tenemos es una lucha espiritual y David nos lo señala claramente en este salmo, que los enemigos vinieron físicamente, pero en un sentido espiritual Dios los turbó y los derribó hasta tierra, David estando en medio a través de la oración. En muchos de los casos, hermanos, en muchos de los casos en los cuales nos enfrentamos diariamente, lo que nos va a traer la solución y lo que nos va a hacer salir avantes en determinada situación, el clamarle a Dios. Quiero que notemos, hermanos, tres aspectos importantes que David notó en toda esta situación, que finalmente cuando Dios derrotó a los enemigos y Dios le dio la victoria, David lo escribió en el versículo 10, dice, se alegrará el justo en Jehová. Cuando David miraba a sus adversarios que estaban frente a él luchando, y David decía, esta gente ya sacaron los arcos, ya están asaeteando, están preparando el arco, la saeta, la flecha, y ya me tienen en la mira mis enemigos, y yo no sé qué va a suceder. David no tenía flechas, David no tenía armas, estaba completamente indefenso, por lo que podemos descifrar en dicho salmo. Pero sus adversarios tenían su aljaba llena de flechas y su arco lo estaban entesando, es decir, lo estaban estirando para soltar la flecha. Pero David hizo lo correcto, clamó al Dios de los cielos. Y finalmente Dios trajo la abundancia de gozo y trajo la glorificación de este gran personaje y trajo el alivio
que David necesitaba en su propia vida. Se alegrará el justo, pero en Jehová. Número 1, vemos aquí, hermanos, en esta expresión, la corona que Dios le dio a David. David fue coronado, si me permite utilizar la palabra. David se vio coronado de parte de Dios cuando Dios le otorgó a David la victoria, el descanso y el reposo espiritual y emocional, pese a que se encontraba afligido en determinada lucha, pese a que se encontraba frente a un adversario mucho mayor que él, y no era uno solo, eran varios. A pesar de todo ello, Dios le mostró una corona a David como premio, como galardón por haber esperado en él. Dijo David, se alegrará el justo. Y cuando dice justo, David se está refiriendo a sí mismo. Se alegrará el justo en Jehová. Número 1, vemos la corona. Es decir, una expresión, un término para referirnos al galardón que Dios le otorgó a David por haber confiado en Jehová. En medio de cualquier situación, hermanos, y de cualquier vicisitud en nuestra propia vida, lo ideal que podemos hacer y lo que debemos de hacer no es complotar hacia otras personas o aliarnos con otros para que me respalden. Es orar al Dios de los cielos. Recuerda cuando Daniel, aquel jovencito exiliado en Babilonia, que los compañeros le tenían envidia y vieron que todos los días David al menos oraba 3 veces al día al Dios de los cielos, se arrodillaba, se postraba en su recámara, abría las ventanas y con su cabeza postrada y dirigida a Jerusalén desde tantos miles de kilómetros de distancia, que los compañeros hicieron un edicto. Fueron con el rey para que hiciera un edicto para que nadie clamara a ningún dios, a ninguna deidad, a ninguna divinidad, si no fuese el mismo rey del imperio. Cuando fueron a darle la noticia, Dios le concedió el galardón a Daniel. Y a pesar de lo que estaba ocurriendo, Daniel persistió en clamar el nombre de Dios y Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. Dios le galardonó con tantas bendiciones. Se alegrará el justo en Jehová. Número 2, vemos también, hermano, no solamente la corona, sino también vemos en el versículo 10, donde dice, y confiará en él. Vemos en este versículo, en esta frase, la conducta de David. No solamente la corona de David, vemos la conducta de David. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que generó que David pudiese recibir galardón de parte de Dios, la bendición de parte de Dios, frente a sus adversarios? Pues la conducta propiamente, en este caso, que David desarrolló frente a esa adversidad. Dice la Biblia, y confiará en él. ¿Sabe por qué el justo, es decir, David o el creyente, se puede alegrar en Dios? Porque confía en él. Porque confiamos en Dios. No estamos confiando, hermanos, en el gobierno para que nos dé un pago por el desempleo o por la pandemia. No estamos confiando en la vacuna. Ciertamente estamos como humanos, estamos esperando un tratamiento en contra del COVID o del virus, más bien del coronavirus. Pero nuestra esperanza está en Dios. Confiamos en Él, no confiamos en los hombres. No confiamos en los recursos, en los medios. Confiamos en Jehová. David no estaba confiando en los arcos o en qué tanto armamento tenía escondido en algún lado. David no estaba confiado en que iban a llegar los hombres fuertes y los valientes de David en cualquier momento para hacerle frente a los enemigos y luchar. La confianza de David, hermanos, estaba en Jehová. Allí está nuestro castillo fuerte, allí está nuestro refugio. Es en Jehová en quien debemos de confiar y no en los recursos que tenemos. Echar mano de los medios que Dios nos ha provisto, pero entender que la confianza no está en ellos, sino en el poder de Jehová obrando en esos medios. Y finalmente, número 3, vemos también la confianza de David. Vemos, y se gloriarán todos los rectos
de corazón. David no solamente decía, se alegrará este justo, porque he confiado en Jehová. David no solamente estaba seguro que recibiría la corona de parte de Dios, es decir, un galardón, la recompensa por confiar en Él como una actitud correcta, sino que tenía también la confianza en Dios de que no solamente él sería bendecido y prosperado y protegido en momentos difíciles, sino que todos, dice él, todos los rectos de corazón se van a gloriar, se van a gozar en Dios, porque no solamente Dios a mí me ha librado, sino Dios librará a todos aquellos que confían en Él, así como yo he confiado en Jehová mi Dios. La confianza de David no era que todo era para él, sino que sabía que había corona y galardón para todos aquellos rectos de corazón que se acercaran a Dios. No a todos los creyentes, dice a todos los rectos de corazón, porque no todos los cristianos son rectos de corazón, solamente los hijos de Dios que viven en rectitud ante los ojos de Dios. ¿Cuál es su corona, hermano? Hermana, ¿en qué espera usted? ¿Cuál es el galardón que usted está anhelando en determinada situación difícil, conflictiva, problemática, lucha, prueba? Llámese como se llame. ¿En quién espera usted? ¿Qué galardón está anhelando? ¿Qué actitud presenta ante dicha situación? ¿Y cuál es la confianza que tiene? ¿Anhela nada más que Dios le libre a usted? ¿O anhela que así como Dios le ha librado a usted, desea de todo corazón que Dios libre a otros también en una situación semejante? Que Dios nos ayude, hermanos, a aprender de las historias preciosas de la Biblia y de esos grandes personajes que han sabido confiar en Dios y tenemos que aprender de ellos. Padre, gracias por la palabra tuya que nos has dado en esta noche. Sé nuestro guiador y, Señor, llévanos, oriéntanos para poder tomarla, poderla aplicar a nuestra vida cotidiana. En el nombre de Cristo.